Alabado sea el Señor. Qué bueno que el apóstol Pedro se dio cuenta que el único medio para seguir en esta vida es el Señor Jesús. Y Él lo dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y dijo el apóstol Pedro, yo creo que hablando por los demás hermanos de ese entonces, por los demás discípulos, dice: y nosotros hemos creído, ¿verdad? Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado, que tú eres el Hijo de Dios. Y eso también creemos nosotros hasta el día de hoy, por su palabra. Amén. Amén, hermanos. Bueno, ¿cómo están? Me da gusto verles. Me alegra, hermano, que a pesar de las constantes batallas internas que tenemos, aquí estamos. Y es por la gracia del Señor, es por la misericordia de Dios, hermanos, que estamos aquí. Recuerda que el Señor Jesús tiene un ministerio, el de sumo sacerdote. La Biblia dice que Él está para interceder, no solamente para salvar, sino también para interceder, ¿verdad? Y gracias a ello, hermano, gracias a ello. Cuando Él estuvo en la tierra, dijo: Padre, no solamente te pido por estos, sino por aquellos, hablando de un futuro, sino por aquellos que han de creer en mí, por la palabra que los apóstoles predicaron. Y el apóstol Pablo fue inspirado por el Señor y nos alcanzó el Señor a través de su mensaje con el Evangelio. Y hemos creído, hermano, y estamos aquí no porque seamos buenos, no. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. Si estamos aquí es porque el Señor nos ha pasado de su naturaleza, ¿sí? Nos ha pasado eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, pues sean bienvenidos. Gracias a Dios por tu vida. Gracias al Señor, porque hasta el día de hoy Él permanece fiel. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Voy a continuar con mi segundo mensaje, porque sé que es muy necesario la palabra de Dios. El domingo pasado estuvimos tratando acerca de los pecados ocultos, ¿verdad? Los pecados que por lo regular no se ven. Hay pecados muy escandalosos, como el adulterio, como que alguien, ya sea el pastor, ¿no?, que se robe, los líderes que se roban las finanzas de la iglesia, pecados como una herejía, una enseñanza falsa, pues son escandalosos. Pero lo que hay en el interno es lo más difícil, porque pues nadie lo nota. Nadie lo nota, inclusive pudiésemos nosotros ser engañados también, ¿sí? A veces nosotros. Por eso el salmista, en el Salmo 103, dice: bendice alma mía a Jehová. Y voy a hablarles porque 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, lo vamos a estar viendo. Ahí la Biblia nos enseña, el Señor nos enseña que el ser humano tiene un ser tripartito: tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Amén. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es donde están las batallas. El apóstol Pedro, al final de su discurso, dijo que peleemos contra las batallas del alma que nos hacen pecar, ¿sí? El alma, ya le explicaré ahí qué pasa con el alma, con nuestra alma, y qué pasa, qué funciones tiene nuestro espíritu,
el espíritu humano. Entonces ahí el salmista está diciendo: bendice alma mía Jehová y no olvides, fíjense esa parte, y no olvides. Entonces el alma tiende a olvidarse, y no olvides ninguno de sus favores, de sus beneficios. Bueno, el mensaje que vamos a ocupar hoy, nuestro texto encabezado va a ser 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Después del relato que narra las Escrituras de lo que pasó al pueblo de Israel, el apóstol Pablo recopila a través de este hombre escritor Tercio, que fue quien está ayudándole, da una como un ejemplo, una advertencia, porque esto va a continuar, porque el pecado comenzó con Adán y en algún momento, hermano, tendrá que terminarse todo esto, ¿sí? Hasta que seamos glorificados en el Señor. Pero está poniendo un ejemplo de lo que vivieron los antepasados, los israelitas, todo lo que pasó con ellos, que hubo críticas, hubo murmuraciones, hubo pecado, hubo rebeldía, tantas cosas que hubo, ¿no, hermanos? Y luego nos explica y nos dice: mira, estas cosas han quedado como ejemplo. Y creo que eso lo tenemos muy marcado en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, conforme el pequeño va creciendo, conforme los hijos van creciendo, nuestros abuelos y los padres siempre tratan de ayudarnos, dándonos un consejo y diciendo: mira, esto te conviene que te esfuerces, trabajes mucho cuando eres joven, para que cuando llegues a viejo, por lo menos dependas de una rentita, ¿no? Bueno, algo así similar. O muchas cosas, por ejemplo, hablando de diversas áreas que tenemos en la vida, nos empiezan a dar un consejo y nos dicen: mira, recuerda a tu tía fulana cómo le fue por esto y por aquello, y recuerda aquel personaje cómo empezó caminando bien, pero mira cómo acabó, ¿no? Entonces está diciendo: esto que ha pasado queda como ejemplo para que ustedes no lo hagan. Y hermanos, muy difícil, ¿no? Muy difícil el no hacerlo. Así que en el versículo 12, el Señor, a través del apóstol Pablo, está diciendo: así que, después de explicar todo esto, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Luego dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esta palabra humana es muy importante, hermanos, porque creo que aquí todos nosotros nos vamos a identificar, ¿sí? Dice: ¿por qué? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. De inicio, aquí vamos a ver, mis hermanos, en particular vamos a ver al sujeto, ¿sí? Vamos a ver al sujeto, o como le podamos entender, vamos a ver al individuo que está viviendo esto, ¿no? Vamos a ver quiénes son los tentados. ¿Quiénes son los tentados? Bueno, primeramente, mis hermanos, esta parte del versículo 12 tiene un tema en particular, tiene que ver con el orgullo del ser humano. Porque ustedes se darán cuenta, el fariseo, de acuerdo del fariseo que está orando a Dios, se está jactando de todo lo que está haciendo con el Señor. Él está dando gracias, él está diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Desde ahí, hermano, ya estamos mal, ¿no? Desde ahí es orgullo, es un orgullo. A lo mejor inconscientemente uno piensa así, pero caemos en eso. Es muy difícil, ¿sí?
Entonces él está diciendo que le daba gracias al Señor porque no era como el otro, ¿verdad? El otro que era pecador. Pero el Señor vio el corazón de ambas personas. Entonces aquí en particular estamos viendo el orgullo. El sujeto de la tentación tiene que ver con el orgullo, y es que todos somos tentados en esa área. ¿Cuántos aceptan eso? Todos. Todos somos tentados con el orgullo. El orgullo, hermano. Todos somos esos sujetos. Así que dice el texto, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos. Y alguien podría decir, hermano, alguien a lo mejor inocentemente dice, ¿a poco los pastores también son tentados? Sí, mis hermanos, los pastores, los líderes de alabanza, los que están en alabanza. ¿Por qué decimos que todos? Miren, un caso muy particular, el Señor Jesús fue tentado en todo. Así dice la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Es que Él nunca pecó. Esa es la diferencia. Todos hemos sido tentados. Todos aquellos hermanos que vayan a venir al servicio del Señor, aquellos que están al servicio del Señor, a la orden del Señor, son las personas más atacadas. Y yo le digo algo, hermanos, cuando empezamos esta mente se sentía pesadísimo. No sé si usted lo notó, pero pesado. No sé si cada vez que usted viene o cada vez, acuérdese que esta vida es una guerra, es una batalla. Primero la batalla por la verdad, segundo batalla por la mente y luego con la carne. Y tienes que estar muy consciente, hermano, que la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿En dónde? En las regiones celestes. Si usted en ese momento, hermano, empieza a ver como que esa traba, usted necesita orar. Necesita orar. Porque esas huestes de maldad hacen guerra. Yo no sé si usted lo sabía. O necesitamos hablar un poquito de eso después, ¿verdad? Pero Efesios 6:12 dice que tenemos esas batallas. Amén. Tenemos esas batallas. Batallamos. Sí, todos tenemos ese problema. Y en todas las áreas. En todas las áreas. Sí. Tenemos áreas, como le dijimos, de orgullo. Tenemos problemas, tentaciones con la avaricia. Tenemos tentación con la codicia. Tenemos tentaciones con la lujuria, ¿verdad? Algunos con la pereza. También es una batalla. También es una tentación. Tenemos batallas con los deseos de la carne. ¿Sí? De la carne, hermanos. Ahora, a lo mejor para poder terminar este asunto, alguien podría decir, hermano, pero ¿por qué Dios no termina de una vez con el maligno? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Por qué si el Señor me ama tanto, por qué permite que yo tenga que pasar con ese problema? ¿Por qué mejor no acaba con el maligno y se termina? Mire, hermano, usando nuestra lógica y leyendo la palabra de Dios, si Dios hiciera eso, nosotros, usted y yo no tendríamos el gran privilegio, ¿de qué? De obtener la victoria. Si Dios hiciera eso, no tendríamos ese privilegio de obtener la victoria. ¿Sí? Dice el texto, mas Dios nos lleva en Cristo de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. No tendríamos primero el poder, segundo la habilidad de obtener la victoria. No sé, hermano, pero por ahí decía un hermano, cuando salga de mis deudas voy a hacer una comida. O sea, ¿qué está diciendo el hermano? ¿Qué hay en su corazón?
que lo logré. ¿Cuándo vamos a lograr nuestras batallas, hermano? ¿Cuándo? Si Dios nos permite terminar lúcidamente, aunque tengas 100 años, puedas tú decir: he corrido la carrera, he ganado la batalla. ¿Verdad? Solo está ahí. Siempre va a haber eso. Pero también, hermanos, entiendo una cosa. De inicio el Señor, por su palabra, nunca te ha prometido nada fácil. ¿O sí? No. Nada fácil. Él dijo que vas contra la corriente, va a haber oposición. Y a veces pensamos que es con Satanás. No, hay muchos factores. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a poder entenderlo. Así que todos nosotros somos sujetos de tentaciones. En el versículo 3 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A ver, hermanos, voy a preguntarles: ¿alguien tendrá una tentación especial? ¿Vamos a hablar de categorías? No. Todos, sin excepción, todos tenemos las mismas batallas, las mismas tentaciones. Todos. No hay una tentación especial, hermanos. No. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué todos tenemos la misma tentación? Porque esas tentaciones vienen de la misma fuente. ¿De dónde? De la carne. ¿Sí? De la carne. De ahí vienen todas esas tentaciones. Vamos a ver, hermano, por lo menos 3 puntos acerca de esas tentaciones. La número 1 es el mundo. La número 1 es el mundo, la batalla con el mundo. La número 2, la batalla con el demonio. Aunque Satanás, acuérdense, Satanás es un personaje, los demonios son sus ayudantes, no lo vaya usted a confundir. Satanás, Lucifer, Luzbel, Satán, él es el jefe y comandante de este mundo. ¿Sí? Posteriormente tiene a sus huestes de maldades, como hoy se dice, a los achichincles que él tiene. Aunque Satanás no es un personaje omnisciente, es decir, que él no está en todo lugar como lo es nuestro gran Dios, porque nuestro gran Dios, él es omnisciente, él es omnipresente, él dice que conoce aún las intenciones, o sea, lo que menos, hermano, uno se imagina, el Señor lo conoce todo. Amén. Todo. O sea, Él sabe todo lo que está pasando en su reino. No solamente en la tierra, no solamente abajo de la tierra, no solamente en lo celeste, no solamente allá en los astros, sino todo, porque Él lo gobierna todo. ¿No? Amén. Pero Satanás no es así. Satanás no sé dónde esté ahorita. ¿Sí? No sé. Lo que sí creo, por la escritura, es que sus demonios tienen miles y miles. Y Él ha hecho sucursales en cada lugar. Y aquí, hermano, aquí, nomás porque nosotros no tenemos esa dimensión, el Señor no nos ha dado esa dimensión para ver a esos ángeles, a esos demonios. Pero están alrededor. Pero la gran victoria que tenemos en el Señor es que no estamos solos, porque también tenemos de parte del Señor ángeles poderosos. Amén, gloria al Señor, que nos guardan. ¿Ven la guerra que hay? ¿Sí? La guerra que hay. Entonces, cada vez que nosotros estamos enfrentando alguna situación, el maligno, el demonio, va y le da informes al jefe. Resulta que el pastor tiene problemas de esto. Pues órale, vamos. ¿No?
empieza a atacar ahí. Así que vamos a ver por lo menos 3 clases de tentación. La primera es el mundo, la segunda es el demonio y la tercera es la carne. Dijo el Señor mediante el apóstol Juan, ahí en primera de Juan capítulo 2, 15, dice: no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Ahora dice, a ver hermano, vamos a entender esta parte. ¿Por qué? ¿De qué mundo está hablando? Porque San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Debemos amar a los seres humanos que han sido hechos a imagen y semejanza del Señor? Sí, porque si no el Señor contradiría su palabra cuando dice: ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, aquel que te persigue, ora por él. ¿A qué se refiere cuando dijo el Señor a través del apóstol Juan? No ames al mundo, ni las cosas, es el sistema. El punto es el sistema de este mundo. Porque todo lo que este mundo con malicia está, es que está tan degradado y está destruyendo al ser humano. ¿Qué es lo que está en el mundo? Piense tantito, hay miles y miles y miles de cosas que están en el mundo. Están los vicios, está la prostitución, muchas cosas, por decirlo así. Está la idolatría, está el egocentrismo del hombre, ¿sí? Está el afán del hombre. No améis. Ahí en Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras. O sea, ¿cómo era Santiago, no? Hablando directo, hablándole a la gente: oh almas adúlteras. Que dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso, hermano, es nuestro mensaje de esta mañana. ¿Qué es el mundo? La palabra mundo en el griego tiene un significado, y esto tiene que ver con la palabra cosmos, que solamente, hermano, es una palabra muy sencilla que significa que ha sido ordenado o hay un sistema, ¿no? También esta palabra cosmos viene de la palabra cosméticos, que hacen las mujeres, con la que usan las mujeres, cosméticos para darse forma, ¿no? Para darse forma, para verse bien. Bueno, es lo que está haciendo el mundo. El cosmos, es el sistema de lo que hay: perversión, fornicación, adulterio, idolatría, borrachera, herejías, enemistades, pleitos. ¿Qué más? Muchas cosas. También está el deporte. ¿Sí? Está todo. Todo es el sistema del mundo, ese sistema. Entonces dice la palabra del Señor. Vamos, por favor, hermanos, le pido que me ayudes a primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. 2:15. No améis al mundo. Ahora, entendamos que la creación es muy distinto. El Señor hizo toda la corte allá arriba, toda la constelación. Allá el Señor nos hizo un cielo estrellado tan hermoso. No se refiere a eso. Tampoco se refiere, entonces, vamos a quedar claro que tampoco se está refiriendo a que el Señor, cuando diseñó el planeta Tierra, le puso una alfombra verde, lo tapizó de multicolores de flores. No solamente puso eso, puso al elefante, puso a la ballena, desde la ballena hasta la pulga, ¿no? Entonces el Señor no está refiriéndose que no debemos amar eso. No, esa es la creación de nuestro Padre. Entonces lo que el Señor está diciendo es que no
debes amar, no debes congraciarte, no debes estar ahí en el sistema que el mundo está trayendo, ¿sí? El orden que está viendo, ¿sí? Entonces dice que si alguno ama al mundo, como dice el 16, dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, aquí está, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema, hermano, que tenemos que identificar. Usted y yo tenemos que identificarlo. Si usted y yo amamos más el sistema de este mundo, significa que el mundo aún nos tiene gobernado. ¿Sí? Primera de Juan 2, 15 y 16. ¿Sí? Si mi prioridad no es la persona de Jesús, eso debemos tenerlo muy en cuenta, mis hermanos, muy pendiente. Si Jesús no es mi prioridad, probablemente es que el mundo me está atrapando. Por eso es la batalla que tenemos hoy entre el pueblo evangélico, entre el pueblo cristiano, porque no podemos, a la verdad, hermano, a veces, solo. La Biblia dice que cómo vas a conocer al cristiano, o cómo vas a conocer al verdadero Hijo de Dios. Dice la Biblia, por sus frutos. Al árbol por su fruto lo vas a conocer. Pero no solamente por ese fruto, sino también tenemos Gálatas 5, 16 en adelante, dice que más el fruto del Espíritu, o sea, lo que posee la persona, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene bondad, tiene fe, tiene templanza, tiene mansedumbre. ¿Cómo vas a conocer a un verdadero cristiano genuino? Es que está siendo guiado por el Espíritu de Dios y no por su carne. El que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, hermano, está venciendo cada vez más, se está apartando del mundo, de las cosas que le incomoda, que a Dios no le agrada, no es de su agrado, ¿no? Entonces estamos viendo cuál es la fuente de la tentación. Vemos entonces que es el mundo, pero vamos a ver también de la carne, porque Juan habla de la carne. Y nuevamente ahí 1 Corintios 10, 12, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Hablamos del mundo, y en el mundo está el maligno, ¿sí? ¿Por qué, mis hermanos? Porque el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él le dijo que el príncipe de este mundo, ¿quién era? El diablo. Este mundo, este sistema, no lo creado, sino el sistema, el orden, el gobierno, todo lo que el ser humano está haciendo con malicia, influenciado por el mal. Jesús dijo que Él no tenía nada que ver con eso. Él dijo: mi mundo no es este, ¿sí? Este no es mi mundo. Él no estaba de acuerdo. Entonces vemos aquí que el maligno tiene controlado todo. De hecho, ahí en una de los textos de primera de Timoteo 2, segunda o primera de Timoteo 2, dice acerca del maligno. Dice que el maligno tiene a la humanidad esclavizada. Así las tiene en todo. O sea, a veces cuando miramos a un borrachito, van a decir: no, pues es que está esclavizado por Satanás. No tanto por Satanás. No tanto por Satanás. Porque lo que Satanás, creo yo que sería mejor para Satanás ver a una persona consciente, una persona bien trajeada, una persona bien perfumada, una persona tal vez adinerada, una persona influyente. Influyente me refiero que tiene muchos contactos, pero no cree en Dios. Eso sería muy difícil, porque con esa persona basta.
Y el borrachito, no, pues el borrachito, ¿qué puede dar? El borrachito toma, no es tan influyente. El borrachito se queda ahí tirado en la banqueta y lo único que tiene alrededor a lo mejor son mascotas y un poco de vómito y unas moscas, pero no sobresale. Puede ser la persona más atractiva, la persona más elegante, podría ser un poquito el problema, más el problema. ¿Por qué? Porque no cree en Dios y eso podría influenciar en los demás. No digo que Satanás no esté detrás de todo esto, sí. Pero hablando de los vicios, hablando de los problemas internos, tiene que ver con nuestra carne. Tiene que ver con nuestra carne. ¿Qué es la carne? Ese es el segundo punto. ¿Qué es la carne? Dice, la carne es lo que cubre nuestro esqueleto, lo que cubre nuestros músculos. No. No. Primeramente, el Señor cuando habla de carne no se refiere a la carne que tenemos, sino hay algo más profundo todavía en esa carne y es la predisposición de pecar. Esa es la carne, es la predisposición de pecar. Resulta, dice que en los Estados Unidos un agricultor tenía un árbol de manzana, pera, no sé qué era, y está un niño y se le quedan viendo a las peras, a la manzana, al mango, no sabemos qué fruta era, y viene el dueño del árbol y está un niño y dice que se le queda mirando a esa fruta y le dice este campesino al niño, no te querrás robar las manzanas, ¿verdad? Y le dice el niño, Señor, es lo que intento no hacer. ¿Qué significa esto? Que nosotros, hermanos, por más que digamos no, resulta que lo hacemos. Es muy natural, es muy vivido hoy en nuestra vida. Usted le dice a su hija, a su niño, no lo hagas, resulta que lo hace. ¿Por qué? Porque traemos esa naturaleza, nacimos con esa naturaleza de pecado en la carne. Todos vivimos con esa naturaleza. ¿Y de dónde la trajimos? Bueno, primero, pues imagínense ustedes nuestras generaciones. Lo heredamos de nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, hasta llegar a Adán. ¿No? De ahí nacimos con esa inclinación, con esa herencia. La Biblia le llama la naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza, así le llama la Biblia. ¿Qué significa esta naturaleza vieja? La adámica. La adámica. Por eso, mis hermanos, cuando usted va a leer Efesios capítulo 10, dice, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús. Creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué le ha pasado a muchos hermanos nuestros que ya nos llevan una delantera, que ya le es difícil pecar, le es difícil caer en tentación? Porque el Señor está trabajando ahí, porque el Señor ha prometido su naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza de nuestro Señor Jesús? Nunca pecó. Nunca pecó. ¿A alguien, hermano, en esta mañana le gustaría tener ese estilo de vida de Jesús? A mí sí. A mí sí. Y ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito. Que la vieja naturaleza vaya desapareciendo y Cristo sea formado en nosotros, como el Señor lo dijo a través del apóstol Pablo. Así que esa naturaleza pecaminosa, inclinada al mal, es una herencia que la tenemos todos. Todos. Y esa naturaleza, y esa tentación, y esa fuente, se llama carne. Vamos a
Primera Tesalonicenses capítulo 5. Capítulo 5, versículo, ya le digo, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Por aquí lo encontramos. 23. Vamos a notar algo aquí, mis hermanos. Dice la Sagrada Escritura, el Señor a través de Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vean esa parte, aunque lo vamos a dejar a un lado. Y todo vuestro ser, ahí está el ser del hombre. ¿Cuál es el ser del hombre? Dice, empieza con espíritu. Y luego dice, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Alma. Vamos a ver la parte del alma. ¿Qué es el alma? Bueno, se dice que es el intelecto del hombre. Es el ser del ser humano con el cual él vive. Es la voluntad. Es el pensamiento. Son las decisiones. ¿Sí? Y el maligno o el pecado, acuérdese, batalla ahí. Si están nuestros sentimientos, si están nuestras emociones, si está la voluntad, ahí está la batalla. Ahí está la batalla, hermano. Batallamos con esto, con nuestros pensamientos, con los sentimientos. Luego tenemos la parte del espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué funciones tiene el espíritu? Bueno, tenemos un espíritu, el espíritu del ser humano. Y este espíritu que tenemos, hermano, que Dios nos dio, con este espíritu nos comunicamos con el Señor. ¿Sí? Con este espíritu adoramos a nuestro Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesús lo dijo ahí en el Evangelio de Juan, Juan 4, 23 y 24. Dijo, Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Así dice. Dios es espíritu. Y luego dice, y los que le adoran, ¿cómo deben adorar? En espíritu y en verdad. Entonces, el espíritu que tenemos, el espíritu que Dios nos dio, es el conducto por el cual usted cada vez que viene, entienda esto, cada vez que venimos, o cada vez que usted tiene un encuentro con el Señor, ese espíritu se conecta con el Padre. Amén. Lo adora, lo exalta, lo alaba, le grita, le dice de cosas, ¿verdad? El espíritu. Ahí en Romanos 8, 16, no recuerdo, dice, y todos los que son guiados del espíritu, y dice, todos aquellos que son hijos, son guiados por el espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces somos guiados por el espíritu de Dios. Entonces también es una área donde el maligno quiere atacar. ¿Sí? Es el mundo, es la carne, son los demonios, ¿verdad? Pero dentro del ser humano hay esa batalla. ¿Recuerdas a Pablo cuando dijo, ¿por qué cuando quiero hacer el bien no puedo? O el niño, ¿no? El ejemplo del niño que dice que está mirando la manzana, para él es una tentación y él está procurando no robársela. Ahora, lo que no nos cuenta esta historia es que si el niño cayó o no cayó. ¿Ustedes qué creen? O sea, hermanos, es la batalla que tenemos. Es la batalla. El domingo pasado estábamos hablando, y estamos hablando, hermano, de temas, ¿no? Por ejemplo, el caso de si alguien todavía tiene problemas con el alcohol, ¿no? Y está tratando de dejarlo, dice, mira, pues ahora me estoy echando nada más uno, para los nervios, dicen algunos. ¿No? Y de repente dicen, no, es que ya no lo quiero. Pero dicen, que es un cachito, poquito. O si alguien, hermano, está tratando de dejar el cigarro, ¿no? Y de repente dice, híjole, ahí está la cajetilla de cigarro. ¿Qué hago? ¿Qué haría? Ahí está la lucha, ¿no? Entonces tenemos esa batalla, ahí. Y no podemos conectarnos con el Señor. No podemos conectarnos
Por ejemplo, hay un caso, ¿recuerdas a un caso de deseo de la carne y problemas con el alma? No sé si te acuerdas de Abraham y Lot, ¿no? ¿Qué problema tuvo Abraham y Lot? Bueno, dice la Biblia, vamos ahí voy a buscar ahora una parte de la escritura. Ahora lo checo. Bueno, mientras me acuerdo. Sí, porque no lo tengo aquí, no lo anoté. Creo que es en Génesis 39. Sí, Génesis 39. Vamos a ver, hermano, si no. A ver si no le estoy. Vamos a ver esta historia. Vamos a tratar de entender dónde estaba el problema aquí. Vamos a entender, hermano, que sea Dios quien nos ayude a comprender algo esta mañana. ¿Sí? Ahí empieza a partir del 39. Mande, hermano. Sí, Génesis 39. A ver si alguien me puede ayudar aquí. Está donde habla acerca del problema que tuvo Lot y su tío Abraham. Recuerda que ambos eran ricos, pero los... ¿Mande? Gracias, hermano. Gracias. Ahí vamos, hermano. Capítulo 12. 12:3, sí. Gracias. Miren, vamos a ver aquí este asunto. Vamos a ver el problema que estaba pasando. No, aquí no es, hermano. No es la riña que hubo entre los trabajadores de Lot con los trabajadores de Abraham. Sí, hermano, gracias. Vamos a ver a partir del 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham. Pero ¿cuál fue el asunto? Vamos a narrar esta parte. Resulta que hay este conflicto, ¿no?, entre los trabajadores de ambos hombres. Y Abraham le está diciendo a Lot: mira, Lot, no haya problema entre nosotros, tú sabes que somos parientes. Y dice: mira, si tú vas a tu izquierda, pues yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Escoge, ¿no? Así le dice: escoge pues. Y el 9 le dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Fíjese el 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda llanura del Jordán. A ver, aquí está. ¿Qué problema tenía Lot aquí? ¿Quería más dinero? Piense tantito. Exactamente, porque él era rico. Pero vio la tierra, vio el lugar, vio las parcelas, las vio muy fértil. Dijo: aquí me conviene. Aquí me conviene, ¿por qué? Porque pues van a ser mejor atendidos mis ganados. Pero probablemente no haya sido eso, sino también probablemente él está cayendo en un problema de orgullo, porque tal vez, aunque no le hacía falta ya el dinero, pero él quería ser una persona importante entre el pueblo. ¿Se da cuenta, hermanos? Dice el texto que así empezó, así llegó, así empezó a trabajar, hasta que llegó a caer en Sodoma. ¿Se fue alejando? ¿Qué dijo Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué estaba pasando con Lot? ¿Qué podría estar pasando? Que probablemente su corazón, que Dios no era su prioridad, ¿verdad? Dice que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar,
antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué problema hay aquí? Problema del alma. ¿Sí? Problema del alma. Sus emociones, sus intenciones, sus deseos. Ella dice, no, yo quiero bienestar. Lo que hoy pudiéramos decir de gente que tiene, ¿no? Que tiene bien, puede ser que digan, tú necesitas un poco más. Necesitas estar mejor, ¿no? El problema es que tenemos un problema en el ser humano, es que no se sacia. Tenemos otro caso, hermano. ¿Recuerdas a David? Ahí en la segunda de Samuel, creo, capítulo 12, dice que David se paseaba por la terraza de su casa. Mientras él está ahí paseando, dice que vio a una mujer, vio a Betsabé, y dice que él se estaba bañando. ¿Qué pasó con ese personaje? Ese personaje en el alma, en su carne, empezó a maquinar, empezó a haber problemas, se encendió su lujuria, ¿verdad? Y cayó en el acto. Cayó en el acto. Cometió adulterio. Ahora, la pregunta, ya para ir saliendo de mi mensaje, vamos a hablar del lugar donde somos tentados. El lugar donde somos tentados. ¿En dónde fue tentado, por ejemplo, el caso de Lot? ¿Cuál? Hay varias, pero más o menos, ¿no? Podríamos decir la vista, pero eso proviene de la carne, ¿no? Viene de la carne, ¿verdad, hermano? ¿Sí? La codicia, el querer ser más, el querer tener más. Pero Juan dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso dije, hermano. O sea, aunque sea, dicen, no, hermano, pero yo no creo que haga eso. Hermano, ya dijimos que todos tenemos ese problema. Es que alguien podría preguntar, no, hermano, yo cuando sea rico no voy a ser así. No podemos decir eso. Decía, por ahí no recuerdo, me decía un hermano, si yo tuviera $1,000,000, dice, créame, dice que invertiría parte del dinero, dice, y construiríamos el templo. Le digo, no, hermano, no es cierto, no digas eso. No lo harías. ¿Y sabe por qué, hermano, digo que no lo haría? Y así, hermano, si alguien piensa de esa manera, si alguien dice, si yo tuviera, no le ha pasado eso. Si yo tuviera, haría esto, si yo tuviera, ayudaría a alguien. Mire, la Biblia dice que si en lo poco no somos fieles, ¿cómo Dios te va a confiar algo más grande? Si con lo poquito que tienes no le eres fiel al Señor o no lo haces, ¿qué te garantiza, hermano, que cuando tengas suficiente vas a ser mejor? No, porque está en el alma. A veces hay un problema con nosotros cuando trabajamos, cuando dice, ahorra, hermano, ahorra, familia, ahorra. Dice, pero es que no me alcanza. Mira, ahorra 5 pesos si quieres. Eso es todo lo que tienes. Pero sí se puede. ¿Sí me explico, hermano? Aunque sea poquito. El problema está en el corazón, en la carne. ¿Sí? Ahí está el problema. Batallamos con esa área. Bien, ¿en dónde termino? Vamos a ver el lugar donde viene la tentación. Y regresemos nuevamente a 1 Corintios capítulo 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Recuerda esta palabra, que no sea humana. Recuerda que significa que toda tentación, todo, no hay pecado especial. Nadie puede decir, ay, hermano, usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. No, es
Es un pecado, es una tentación igual para todos. No hay categoría. Pero vemos el lugar de la tentación. En el caso de David, ¿en dónde fue tentado? No con qué, sino en dónde. Bueno, dice que fue por los ojos, pero nuevamente la carne empezó a trabajar, empezó a maquinar, ¿verdad? Lujuria, deseo, dice el texto, los deseos de la carne. Y Gálatas 5:16 dice que el espíritu y la carne están en constante batalla. ¿Sí? La carne se opone en contra del espíritu para que no hagas lo que quieres. La carne es. Porque hermano, siendo honesto, hablando de pereza, da pereza orar, ¿verdad? Y a veces gana la carne. Ahora la pregunta surge, ¿y por qué cuando está viendo una comedia, una película, por qué ahí sí gana? ¿Por qué se te va el sueño? Entonces ahí donde el Señor nos manda a vencer. Tenemos que vencer esa área. ¿Cómo la vamos a vencer? Con la ayuda del Señor. La vamos a vencer, hermano, o la vence aquel que está en Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Entonces, dice hermano, entonces peco, fallo, porque no tengo a Cristo. No lo sé, hermano, ustedes saben. Pero Cristo ha prometido nos ha dado una promesa. La victoria. ¿Sí? La victoria. Vemos otro caso acerca del deseo. ¿Te acuerdas de José? José el soñador. Estaba en la casa, en el palacio de Potifar. Y recuerda qué pasó ahí con la mujer. La mujer empezó a seducirlo. Y esta mujer tenía un gran apetito sexual. Y logró rescatarle la ropa de este joven, José. ¿Pero qué hizo José? La Biblia dice que él huyó. ¿Y qué dice la Biblia, hermano, acerca de estas tentaciones? Por eso otra vez, si usted y yo, hermano, sabemos cuáles son nuestras tentaciones y sabemos que algo te induce a pecar, lo más sensato es que huyas. La Biblia no dice que pelees con ella, no. La Biblia dice que huyas. Por ejemplo, ahí en 2 de Timoteo 2:11 me parece, dice, huid de las pasiones juveniles. Huid. A veces hay un pensamiento loco y pensar que, imagínense ustedes en la época de José y que le haya dicho a la mujer de Potifar, ¿sabe qué, señora? Mejor vamos a orar, ¿no? Para que esta tentación se vaya. No, hermano, no te está pidiendo eso el Señor de primer lugar. No, te está pidiendo que huyas. Huid. ¿Sí? Me voy a contar algo que pasó con un hermano que yo conozco. Estaba en el trabajo y ahí en ese entonces había unos señores, por ejemplo el Señor Jesús, que fumaba mucha hierba, y este joven venía de un trasfondo de vicios y entonces estaban fumando, otros estaban echando ahí su piedra, porque ahí estaba la gente. Y llega este amigo. Y recuerdo que estaba yo ahí trabajando de espalda, a espaldas de él, y llega y mira alrededor y empieza a oler todo, y dice, oiga hermano, ¿verdad que es marihuana? Le digo, sí hermano. Le dice, ¿qué cree que sí? Estoy platicando ahí con él cuando volteo, y el hermano, no, pues ya iba como a 100 metros. ¿Qué hizo este hombre? Huyó. Huye, hermano. Por eso le digo, si tienes problema con el alcohol y tienes una botellita ahí, aunque sea de presidente, la recomendación es que agarres la botellita y la arrojes en el lavabo
ahí ayudará para que limpie más el caño, ¿verdad? Huye. Las jovencitas, si vas a ir a un lugar con tu novio, tu novia, trata de andar en un lugar público, donde la gente te vea. No a escondidas en el carro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no quieres caer, no andes en lugares resbalosos. Es un consejo. Y si en algún momento le vas a dar un beso al novio o a la novia, procura dárselo donde haya luz y enfrente de la ventana de tu mamá, para que tu mamá te vigile esperándote con un garrote. Sí, hermanos, parece chiste, pero es que es así. Si no quieres caer, no andes en lugares resbaladizos. No andemos. Si tu problema es el cigarro, hermano, y estás luchando con ese cigarro, dices, híjole, ya tiene como 3 meses que no fumo, pero cómo se me antoja, y ahí está el cigarro, tíralo, hermano, huye. Tentaciones, vuelvo a decir, la vamos a tener en todo lugar, en todas las áreas. Ni se diga, hermano, del internet. En la televisión también, ya lo hay. Entonces, ¿en dónde vamos a ser atacados? ¿Dónde va a ser uno atacado? En el área externo, recuerda, Satanás anda como león rugiente. Aunque él no va a ser el primerito, pero él te va a echar porra para que caigas. ¿Sí? Él te va a echar porra. Él va a poner las tentaciones. Pero esta carne, hermano, es la que está batallando. Esta carne, ¿sí? Es la que está batallando. Vamos a ver otro caso. ¿Recuerdas a Pedro? Al apóstol Pedro, sus batallas que tuvo. Ahí en Lucas 22, del 31 al 34, tiene un diálogo Jesús y Pedro, y le dice: Simón, Pedro, Satanás, dice, me ha pedido para zarandearte como a trigo. Ahora vamos a ver el caso de Pedro. ¿Qué problema ve usted en Pedro? Ya que tenga la lectura ahí. Le dice: Simón, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Ya leyó todo el completo del texto? Jesús le hace una promesa ahí. Pero vamos a ver en el caso de Pedro. ¿Qué problema? ¿En qué líos está metido Pedro? ¿O en qué problema estaba metido Pedro en ese momento? A ver, ¿usted nota que estaba en una lucha lujuriosa? ¿Dice el texto eso? ¿Usted ve que Pedro estaba en una lucha de ego, de orgullo? ¿Estaba pensando en cometer adulterio o fornicación? Entonces, ¿cuál era su batalla? ¿Cuál era su lucha? ¿En dónde estaba siendo tentado? Bueno, termino el texto. Simón Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no caiga. ¿En dónde estaba siendo tentado Pedro? En su fe. Satanás quería que su fe fuera débil. ¿Y saben qué? Ahí sí tenemos que luchar por la fe. Pero en cuestión de pecado, de sexualidad, pecado de cualquier índole, hermano, la palabra me manda a mí a huir. Tengo que huir. Huye.
Pero en esta área donde nos está dando el caso del apóstol Pedro, el Señor le da una promesa tan linda a Pedro y le dice: pero yo he rogado que tu fe no se debilite. Por la fe, hermano, tenemos que luchar. Tenemos que luchar por la fe. La Biblia te manda, en cuanto al pecado, huye. Pero en cuanto a la fe, hay que luchar. Hay que luchar, hermano. Contra el mundo, la palabra para vencer es la fe. Vamos a Primera de Juan, dos pasajes. Primera de Juan, dice el versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. ¿Cuál? Que ha vencido al mundo. ¿Qué es la victoria? ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Nuestra fe. Ahora, hermanos, para tener fe, ¿qué se necesita? Se necesita tener a Cristo. Porque es el Señor quien nos ayuda. Es el Señor, hermano. ¿Sí? Entonces aquí vemos, contra la tentación, ¿qué hay que hacer? Huye. Huye, hermano. Que ya están los amigos donde antes te congraciabas con ellos. Dale la vuelta. ¡Cobarde! Soy un cobarde arrepentido. ¿No? Pero huye, dale la vuelta. ¿Podemos hacer eso con la ayuda del Señor? Sí. Señor, ya no más cigarros. Ya no sé, ayúdame. Sí. Contra la tentación. Contra la fe hay que aferrarnos. Dice entonces el apóstol Juan, dice, ahí termino esta parte, porque lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien importante lo que dijo Juan, hermano, que si el amor de Dios no está en mí, entonces significa que le coqueteo al mundo todavía. Le coqueteo a mis deseos, a mis pasiones, al pecado, al maligno, ¿verdad? Le hago caso más al mal que al Señor. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo dice? Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Se podrá vencer, hermano? La palabra dice que sí. Sí, pero ya vimos parte de la enseñanza del tema que hoy hemos recibido, que necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Si somos guiados, dijo el Señor a través del apóstol Pablo, si somos guiados por el Espíritu, entonces tendremos victoria. ¿Sí? Dejemos, hermanos, que Cristo, primero, creo que con este tema que hoy hablamos, creo que es muy importante que revises tu vida, mi hermano. Revisa si realmente has entregado a Cristo tu vida. Revísalo. Y otra parte, que te preguntes, ¿le has entregado tu corazón a Cristo? La Biblia dice eso. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Le has entregado tus pensamientos al Señor? ¿Tu voluntad al Señor?
Como dice Romanos 12, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. Cambien de mente, cambien de pensamientos, para que sepan, para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Le has entregado tu mente al Señor, hermano? Tu ser, tu boca, ¿se la has entregado al Señor? Porque, hermano, sin duda alguna, creo que usted le podría echar basura a su boca. Lodo, escoria, estiércol, llenarse la boca de basura. ¿Verdad que no? Nadie lo haría eso. Es muy bueno, hermano, que nos llenemos de Dios, para que expresemos de Dios en nuestra vida. Porque si no es así, hermano, estamos en una gran batalla, en un gran peligro, ¿sí? En que cada vez más, al rato, se pueda uno parecer más al mundo. Se puede uno parecer mundano. Sí, hablando de mundano, hermano, hay cristianos mundanos, y que los hay, ¿sí? Pero no podemos estar ahí. No podemos, hermano. Con la ayuda del Señor podemos salir victoriosos. Y esta es nuestra fe, ¿sí? Que ha vencido al mundo. La victoria que nos ha dado el Señor. Pregúntese, ¿en dónde le falló Cristo? ¿En dónde falló? ¿En qué área? En ningún lado. En ninguna parte de su vida falló. ¿Podemos confiar en Él todavía? Sí. Sí, hermano. Por eso Él dijo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y aprendan de mí. Hermanos, tomemos un tiempo para poner nuestra vida en las manos del Señor. Te aseguro que si usted y yo seguimos estos principios bíblicos, estos consejos de parte del Señor, hermanos, te garantizo 100% que tu vida será en victoria. Y serás para la alabanza y la gloria de nuestro único Dios. ¿Quisiera usted agradarle al Señor? ¿Sí? Fabuloso, hermano, cuando diga, ¿qué creen? Ya no tengo deseo de esto. Está en victoria. Está en victoria, hermano. Padre, mi amado Dios, gracias. Padre, para muchos que hemos batallado con la carne, Padre, si hay alguien que en estos días, por lo menos, Señor, ha ganado la victoria en 2, 3 días, sea lo que sea, en cualquier área de su vida, si esta semana, Señor, salió en victoria, significa que estás trabajando, Señor, que la palabra está trabajando, que el Espíritu Santo está obrando, Señor. Padre, en aquellos entonces un hombre te decía, déjame siquiera vencer una semana. Señor, para el drogadicto, el que tiene vicios, se va a un lugar a hacer un juramento y dice, voy a jurar por 3 meses porque no puedo, al menos que jure. Habrá hermanos nuestros, Señor, que dice, por lo menos, Señor, ayúdame esta semana a vencer las tentaciones. Señor, si nuestra lucha ha sido constante, pero hemos logrado alguna victoria esta semana, Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Hoy nos has enseñado, Dios, cómo hacerle en contra del pecado, de las tentaciones, de la carne. Tu palabra nos ha dicho que huyamos, Señor, que corramos, que no andemos en lugares donde podemos resbalar, Señor, porque así dices, el que esté firme, mire que no caiga, mire dónde anda, para que no tropiece.
Padre, pero también nos has dicho que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que juntamente con la tentación nos das la salida. Y la salida es tu evangelio, Señor. La salida es tu palabra. La salida es la intervención de tu Santo Espíritu y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias, porque creo, Señor, en mi corazón, que podemos llegar a ser, Padre, esa iglesia que tú esperas. Tú solo nos miras, Señor, y sabes en qué condición está tu iglesia. Tú sabes en qué condición estamos, Señor. Tú sabes cómo están nuestras vestiduras, si están blancas o las hemos manchado, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, lávanos, Señor, límpianos con tu palabra, porque un día fuimos lavados con tu sangre preciosa. Nos lavaste, nos dejaste sin culpa, Señor, sin pecado. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, que la palabra sea entendida, que el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, que redarguya nuestro espíritu para entender, Señor, tu palabra. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Padre, cada uno de nosotros sabe las áreas y las batallas que estamos viviendo. Unos pudiera ser la lujuria, la lascivia, la idolatría. Otros, Señor, con malos pensamientos. Otros con malas palabras. Otros, Señor, con avaricias. Mi Dios, tú lo sabes. Ya no queremos practicarla, Señor. Ya no queremos practicarla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Pedimos tu ayuda mediante tu Santo Espíritu, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.